Día 113. Un nuevo día. Comenzamos para aprender, para recibir la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Vamos a arrancar el día de hoy con Jueces capítulo 11. Recordarás que este libro de Jueces se trata de hombres, también mujeres, que fueron líderes de Israel. La palabra juez para nosotros no suena a eso, pero te lo explicaba en el comienzo del libro, que estos jueces son líderes, son caudillos, son hombres que sacan adelante el pueblo cuando es oprimido por los enemigos. Y en este caso vamos a arrancar Jueces capítulo 11 con la vida de Jefté, que tenía un trasfondo que algunos lo juzgaron por eso, por quién era su mamá. Arrancamos Jueces capítulo 11, dice así: Jefté era un gran guerrero de la región de Galaad. Era hijo de Galaad, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galaad tuvo varios hijos y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que los seguían. Por ese entonces, los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel. Así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: «Ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas». Pero Jefté les respondió: «¿Acaso no son ustedes los mismos que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a buscarme ahora que están en apuros?» «Porque te necesitamos», contestaron los ancianos. «Si marchas al frente de nosotros a la batalla contra los amonitas, te proclamaremos gobernante de todo el pueblo de Galaad». Jefté les dijo a los ancianos: «A ver si entiendo bien. Si voy con ustedes y el Señor me da la victoria sobre los amonitas, ¿de veras me harán gobernante de todo el pueblo?» «El Señor es nuestro testigo», contestaron los ancianos. «Prometemos hacer todo lo que tú digas». Entonces Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó gobernante y comandante del ejército. En Mizpa, en presencia del Señor, Jefté repitió lo que les había dicho a los ancianos. Luego Jefté envió mensajeros al pueblo de Amón para preguntarle: «¿Por qué has salido a pelear contra mi tierra?» El rey de Amón contestó a los mensajeros de Jefté: «Cuando los israelitas salieron de Egipto, me robaron la tierra desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde allí hasta el Jordán. Así que ahora devuélvanme mi tierra pacíficamente». En respuesta, Jefté le envió al rey amonita el siguiente mensaje: «Esto es lo que dice Jefté: Israel no robó ninguna tierra ni a Moab ni a Amón. Cuando los israelitas llegaron a Cades en su viaje desde Egipto, después de cruzar el Mar Rojo, enviaron mensajeros al rey de Edom para pedirle que les permitiera pasar por su tierra. Pero su petición fue denegada. Entonces le pidieron lo mismo al rey de Moab, pero él tampoco los dejó pasar por su tierra. Por eso el pueblo de Israel se quedó en Cades. Finalmente se fueron rodeando por el desierto los territorios de Edom y Moab. Viajaron a lo largo de la frontera oriental de Moab y acamparon al otro lado del río Arnón. Pero ni una sola vez cruzaron el río Arnón para entrar en Moab, porque el Arnón era la frontera de Moab. Después Israel envió mensajeros al rey Sehón de los amorreos
quien reinaba desde Hesbón, a fin de pedirle permiso para atravesar su territorio y llegar a su destino. Pero el rey Sehón no confiaba lo suficiente en Israel para dejarlo pasar por su tierra. En cambio, movilizó a su ejército en Jahaza y atacó a los israelitas, pero el Señor, Dios de Israel, le dio a su pueblo la victoria sobre el rey Sehón. Entonces Israel se apoderó de la tierra de los amorreos, quienes vivían en aquella región, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, y desde el desierto oriental hasta el Jordán. Así que, como ves, fue el Señor, Dios de Israel, quien le quitó la tierra a los amorreos y se la dio a Israel. Entonces, ¿por qué tendríamos que devolvértela a ti? Tú quédate con todo lo que te dé tu Dios que hemos, y nosotros nos quedaremos con todo lo que nos dé el Señor nuestro Dios. ¿Acaso tú eres mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Intentó él presentar argumentos contra Israel por territorios en conflicto? ¿Entró en guerra con los israelitas? Hace 300 años que Israel vive aquí, tanto en Hesbón como en los asentamientos de alrededor, hasta Aroer y sus asentamientos, y en todas las ciudades a lo largo del río Arnón. ¿Por qué no has hecho ningún esfuerzo hasta ahora para recuperar la tierra? Por lo tanto, yo no pequé contra ti, más bien, tú me hiciste daño al atacarme. Que el Señor, quien es juez, decida hoy quién de nosotros tiene la razón, si Amón o Israel. Pero el rey Amón no hizo caso al mensaje de Jefté. En esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró al ejército contra los amonitas. Y Jefté hizo un voto al Señor. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Así que Jefté dirigió al ejército contra los amonitas y el Señor le dio la victoria. Aplastó a los amonitas, devastó unas 20 ciudades desde Aroer hasta una zona cerca de Minit y desde allí hasta Abel-Keramim. De esa forma, Israel derrotó a los amonitas. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpa, su hija salió a recibirlo tocando una pandereta y danzando de alegría. Ella era su hija única, ya que él no tenía más hijos ni hijas. Cuando la vio, se rasgó la ropa en señal de angustia. «¡Hija mía!», clamó, «me has destruido por completo, me has traído una gran calamidad, pues hice un voto al Señor, no puedo dejar de cumplirlo». Y ella le dijo, «Padre, si hiciste un voto al Señor, debes hacer conmigo lo que prometiste, porque el Señor te ha dado una gran victoria sobre tus enemigos, los amonitas. Pero antes permíteme hacer una sola cosa. Déjame subir a deambular por las colinas y a llorar con mis amigas durante 2 meses, porque moriré virgen». «Puedes ir», le dijo Jefté, y la dejó salir por el término de 2 meses. Ella y sus amigas subieron a las colinas y lloraron porque ella nunca tendría hijos. Cuando volvió a su casa, su padre cumplió el voto que había hecho y ella murió virgen. Así que se hizo costumbre en Israel que las jóvenes israelitas se ausentaran 4 días cada año para lamentar la desgracia de la hija de Jefté. Ahí finaliza Jueces capítulo 11. Vemos a este Jefté que comenzaba siendo rechazado por su trasfondo, por tener una mamá que era prostituta, que al final los mismos que los rechazan después lo vienen a buscar.
Y Dios lo utiliza como líder para ir para adelante, para defender al pueblo de Israel. Pero se le ocurre abrir la boca de más. Y Jefté hizo un voto al Señor, dice el versículo 30. Jefté hizo un voto al Señor. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando regrese triunfante. Lo sacrificaré como ofrenda quemada. Dios no le había pedido nada. A él se le ocurrió hacer un voto al Señor y ofrecerle algo. Que la primera persona que salga a recibirlo la ofrezca en sacrificio. Ahora yo digo, ¿en qué cabeza cabe plantearse una cosa así? Porque aparte en su propia casa, ¿con quién vivía? Era la única hija que tenía. Después dice, no puede ser mi hija la que me vino a recibir. ¿Y qué esperaba si vivía en esa casa? No es que dijo, bueno, en la casa de mi suegra, el que salga ahí, o en la casa de mi hija, dijo, la única hija que tenía. Y esto le pasó a Jefté no porque Dios lo quiso, sino que le pasó por boca abierta, por hacer promesas de cosas que Dios no pidió, en las que después se ató, porque después podía haber buscado la voluntad de Dios. Señor, ¿será que tú quieres esto? Porque Dios nunca quiso un sacrificio humano. Ya lo he dicho otras veces. Desde que fue lo de Abraham, que Dios lo probó a ver si sacrificaba a Isaac, pero lo frenó Dios y nunca quiso un sacrificio humano. Esto no era agradable a Dios, era claramente algo que no iba a ser agradable a Dios. Pero Jefté hace este error garrafal enorme y termina sacrificando a su propia hija por boca abierta. Ojo, con lo que prometemos o con lo que decimos que vamos a hacer, primero busquemos la voluntad de Dios para después abrir la boca. Jueces capítulo 12 dice así: Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté: ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Jefté respondió: Yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. No quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. De modo que, al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? La gente de Efraín contestó: Ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. Entonces Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Jefté tomó control de los vados del río Jordán y cada vez que un fugitivo de Efraín trataba de cruzar para volver a su tierra, los hombres de Galaad lo desafiaban preguntándole: ¿Eres miembro de la tribu de Efraín? Si decía el hombre: No, no lo soy, ellos le pedían que pronunciara la palabra Shibolet. Si era de Efraín diría Sibolet, porque a la gente de Efraín le cuesta pronunciar bien esa palabra. Entonces se lo llevaban y lo mataban en los vados del Jordán. En total mataron a 42.000 de la tribu de Efraín en esos días. Hago un pequeño paréntesis acá. Qué feo, ¿no?, que se estén peleando entre las propias tribus de Israel. Qué estupidez el planteamiento que le hacen los de la tribu de Efraín. No nos invitaste a pelear, no nos llamaste para ir a la guerra con ustedes. Se enojan por eso y quieren armar un relajo y quieren quemarle la casa. Estamos todos locos. Jefté se para de mano a él y dice: Pero pará, si yo les dije y ustedes no fueron. Por eso me fui, arriesgué mi vida y ahora me vienen a... Y ahí se enoja. Ahí se enoja Jefté y empiezan a matar. Fíjate que dice que mataron en total 42.000 de la tribu de Efraín en esos días. Una cosa horrible, triste. Qué curioso el tema de la pronunciación, que ahí los agarraban aquellos que decían: ¿Vos sos de Efraín? No, no, no lo soy. Entonces dice que le pedían que dijeran Shibolet. Si el de Efraín diría Sibolet, no Shibolet. ¿No? Y como siempre ocurrieron el tema de los acentos, que pasaba también entre las tribus de ahí de Israel, ¿no? Como pasa con alguien que es de Argentina, de Córdoba, que no habla igual que otros de otras
provincias de Argentina, pasa dentro de Uruguay, pasa sobre todo con un español. Es como que vos agarre a una persona y le diga, ¿vos sos de España? No, no lo soy. Bueno, a ver, decime la palabra zorro. Y te va a decir zorro, ¿no? No puede decirla de otra manera, pues tío, hablan de esta manera. Hablan con la palabra, con la Z y con la S de diferentes maneras. Y así hablamos cada uno de diferentes formas y acá los agarraban. Aquellos que decían, pues claro, sabías que y estaban limpiando, estaban matando a todos los que eran de Efraín. ¿Sos de Efraín? No, no soy. A ver, decí Shibolet y decía Shibolet. Marchaste. Bueno, versículo 7 dice lo siguiente. Jefté fue juez de Israel durante 6 años. Cuando murió, lo enterraron en una de las ciudades de Galad. Después de la muerte de Jefté, Ibsán de Belén fue juez de Israel. Tuvo 30 hijos y 30 hijas. Envió a sus hijas a casarse con hombres que no pertenecían a su clan y trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Ibsán fue juez de Israel durante 7 años. Cuando murió, lo enterraron en Belén. Hago un paréntesis acá, cortito acá, la aparición de Ibsán, de este juez de Israel, que me llama la atención cuando vos decís, mirá cuántos años habrá vivido el hombre este, y lo más a resaltar de la vida de esta persona fue que tuvo 30 hijos, 30 hijas, y lo que hizo ahí como dato curioso acá es que trajo 30 mujeres jóvenes que tampoco eran de su clan para que se casaran con sus hijos. Se terminó ahí lo más importante que hizo con su vida. Murió y lo enterraron en Belén. Se terminó la vida de Ibsán. ¿Qué dirán de nosotros cuando nos toque partir, no? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué pondrán en tu lápida? ¿Qué hablarán de vos? ¿Qué dirán? Vamos a seguir con el versículo 11. Después de la muerte de Ibsán, Elón, de la tribu de Zabulón, fue juez de Israel durante 10 años. Cuando murió, lo enterraron en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Paréntesis acá. Acá este Elón hizo menos que el anterior, porque fue juez de Israel durante 10 años y murió. Nada para destacar. Seguimos. Versículo 13. Después de la muerte de Elón, fue juez de Israel Abdón, hijo de Hilel, de Piratón. Tuvo 40 hijos varones y 30 nietos varones, quienes cabalgaban sobre 70 burros. Fue juez en Israel por 8 años. Cuando murió lo enterraron en Piratón, en Efraín, en la zona montañosa de los Amalecitas. Y ahí finalizamos Jueces capítulo 12, habiendo visto ahí en el final la vida de Elón, que lo que ponían ahí a destacar es que tuvo 40 hijos varones, después tuvo 30 nietos. ¿Y qué podemos poner de este hombre acá? Algo a resaltar, algo que llamara la atención, algo que esos hijos nietos cabalgaban sobre 70 burros. Un dato curioso a destacar, 8 años fue juez de Israel. Ahí finalizamos la lectura de Jueces capítulo 12 y nos vamos para el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles capítulo 24. Seguimos con la vida de Pablo, el apóstol Pablo que va a estar ante Félix. Hechos de los Apóstoles capítulo 24 arranca y dice así. 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tértulo para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Una vez que hicieron entrar a Pablo, Tértulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros, los judíos, y con previsión nos ha promulgado reformas. Por todo esto, Su Excelencia, le estamos muy agradecidos. Pero no quiero aburrirlo, así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Hemos descubierto que este hombre es un alborotador que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocida como los nazarenos. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Así que los demás judíos
intervinieron declarando que todo lo que Tértulo había dicho era cierto. Entonces el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara, y Pablo dijo: «Yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años. Por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Con facilidad puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo. Los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Pero admito que soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres, la esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Después de estar ausente durante varios años, regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor ni ningún disturbio, pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenle a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto por una sola vez que grité: «Hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos». En ese momento, Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino, levantó la sesión y dijo: «Esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición. Entonces tomaré una decisión sobre el caso». Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. Unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Al razonar Pablo con ellos acerca de la justicia, el control propio, el día del juicio que vendrá, Félix se llenó de miedo. «Vete por ahora», le dijo. «Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte». También esperaba que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba llamar muy a menudo y hablaba con él. Pasaron 2 años así y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy y vemos al apóstol Pablo en medio de juicios, teniendo que enfrentar abogados, teniendo que enfrentar autoridades que lo dejaban preso acá, como Félix dice claramente la Biblia, por ganarse el aprecio del pueblo, por eso no lo soltaba. Le daban una prisión media con ciertas libertades, dice, pero lo seguía dejando preso. Y vamos a ir viendo y conociendo cada vez más al apóstol Pablo, que aunque estaba en estas condiciones, él no se achicaba, él iba para adelante y tenía los ojos puestos en Jesús y aprovechaba las oportunidades para predicar de Cristo a todo el que tenía delante. Dice que trajo a su esposa Félix y lo escucharon a Pablo hablándoles acerca de la justicia, el control propio, el día del juicio que vendrá, y les hablaba de Cristo Jesús. Pero acá Félix no quiso. Lo dejó hablar, lo escuchó un poco, pero no quiso aceptar el mensaje. ¿Cuántas personas hay así? Pero a nosotros, los que amamos a Jesús, nos toca eso, aprovechar las oportunidades
y en cada persona que nos quiera escuchar, contarles y decirle que Jesús la ama, que murió en la cruz por ella y que la quiere salvar. Después la decisión será de la persona. Nosotros no podemos controlar eso. El trabajo y lo que Dios nos va a pedir cuenta es si hablamos y contamos a otro de que hay vida y que hay esperanza a través de su Hijo Jesucristo. Te mando un abrazo grande y te animo a que sigas hablando y utilizando tu boca, las redes sociales, todo lo que tengas a la mano para contar a todo el mundo que en Jesús hay vida y esperanza y perdón de pecados. Es el camino al cielo. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga.